Lo primero es agradecer a todas las personas, todas las mujeres y, bueno, aquí hay algún Geray, algún chico que vemos, por estar aquí. Sabemos que son fechas muy señaladas, son Navidad, tenemos muchos compromisos y, bueno, igualmente agradecemos muchísimo el que estemos aquí, que participéis y que, bueno, que estéis en esta charla coloquio que estamos en la asociación. Es la segunda charla coloquio dentro del proyecto Madreselva en el marco de acciones de sensibilización sobre mujer y discapacidad. Lo desarrolla la Asociación Mercedes Machado, pero está financiado por el Cabildo de Tenerife dentro del marco estratégico de actuaciones en políticas de igualdad de género Tenerife Violeta. Esta charla coloquio se llama El pinchazo y otras formas de violencia, ya que es una de las nuevas formas de violencia hacia las mujeres. Tenemos a dos buenas ponentes. La primera va a ser Linda Nicole Gualdrón Jiménez, que es terapeuta, coach multidisciplinar, es tallerista y promotora en igualdad y es experta en intervención con víctimas de violencia de género. Y por otra parte nos acompaña Macarena Ramos, es enfermera desde 2005 en el Hospital Universitario, ha trabajado en las áreas de urgencias, urología, neurocirugía y unidad de epilepsia y realizó una investigación sobre la burundanga. Y bueno, recordar que esta sesión está siendo grabada y que posteriormente estará colgada en YouTube para que la pueda ver las personas que se hayan inscrito. Y nada, sin más dilación, ya doy paso a mis compañeras y que estamos deseando escucharlas. Bueno, empiezo yo. Soy Linda. Buenas tardes a todas. Gracias a Marta y a la Asociación Mercedes Machado. Voy a compartir la presentación. A ver, compartir pantalla. Sí. ¿Lo pueden ver? Sí. Vale, bueno. Entonces vamos a hablar del pinchazo y otras nuevas formas de violencia. Me he centrado sobre todo en el pinchazo y la sumisión química. Yo creo que muchas de las que estamos acá sabemos que hay muchísimas formas de violencia, pero cada violencia pues nos llevaría una ponencia o mucho más, ¿no? Esta que es la nueva forma de... Bueno, no entiendo. Ahora, la sumisión química. Porque el pinchazo entra dentro de la sumisión química. Puesto esta imagen, porque es bastante reveladora, esto se supondría que el polvo blanco, que casi siempre es burundanga o escopolamina, que es lo mismo, burundanga es como su nombre callejero, por así decirlo, y esto ha tomado desde hace unos años una frecuencia acá en España. Yo soy colombiana y en mi país hace muchísimo tiempo, más de 30 años, que esta droga se lleva administrando con fines criminales. Es verdad que empezó en mi país es muchísimo más para el hurto y el tráfico de órganos, porque en Colombia se da muchísimo el tráfico de órganos. Acá en España todavía no ha llegado, no está tan alta esta tasa. Yo soy un poco pesimista y creo que dentro de poco empezará a llegar. Acá, ahora mismo se está usando con fines de violencia sexual hacia las mujeres, no importa la edad. ¿Qué es la sumisión química? Como bien lo podemos leer en la terminología, he puesto diferentes términos para poder asentarnos más así en ellos. En la terminología anglosajona, lo que significa es la facilitación de la droga para el crimen. Siempre utilizan en las investigaciones, en lo que pude leer, el DFC, como ahí muy bien pone. Puede definirse como la agresión sexual, robo o extorsión, porque sí que en otros países, como es el caso del mío, de México, de Brasil, y acá en Europa, en Inglaterra, que es donde más se está utilizando y donde también más se ha empezado a investigar el uso de este tipo de drogas, se puede definir como en agresión sexual, robo, extorsión y malos tratos, sufridos bajo la influencia de sustancias psicotrópicas. La sustancia puede administrarse de forma
subrepticia que nuestra compañera Macarena, al ser enfermera, lo va a explicar más en la parte que le corresponde, se aprovechan sus efectos para cometer los delitos. Por cuanto la víctima disminuida en su capacidad no puede identificar la situación de peligro o resistirse a la agresión, porque esto anula toda voluntad. Según se produce la ingesta, la sustancia, podemos hablar de distintos tipos de sumisión química. El segundo entendemos por sumisión química, ya lo dice el Ministerio de Justicia español, cuando hay una intencionalidad de alterar la conciencia de una persona suministrando sustancias a su organismo para disminuir su voluntad con el propósito de poder agredirla físicamente, robarla o agredirla sexualmente. El Ministerio de Justicia español hace hincapié en la agresión sexual a las mujeres, obviamente, porque acá no se utiliza tanto la metodología para el robo o otros tipos de crímenes. Es muy raro, es poco frecuente. ¿Por qué puse esto? Debemos aclarar que no es lo mismo la sumisión química a la vulnerabilidad química. Como bien podemos leer ahí, las personas podemos estar vulnerables porque hemos consumido de manera propia alcohol o otros tipos de drogas, ¿no? Se supone que no es un delito, pero el delito es, como muy bien lo dice ahí, cuando al vernos incapacitadas de defendernos, las personas, los hombres que nos observan, cometen el crimen de la violación, porque nos ven mermadas en nuestras posibilidades de defensa. Entonces sí que cabe recalcar, porque además hace mucho hincapié el Ministerio de Justicia, que es donde sobre todo me he enfocado, porque son ellos los que han financiado con la Comunidad de Madrid muy buenos protocolos desde el año 2018 hasta el año 2022, los han ido renovando constantemente. Tanto la sumisión química como la vulnerabilidad siempre intervienen sustancias, pero la diferencia entre una y otra es que la primera es intencionada y la segunda es oportunista. Quería pasar un video, pero no sé si voy a poder, de una campaña muy buena que hizo el Ministerio de Igualdad, donde se ve cuando hablan de esto, obviamente ellos montaron todo el video, que es el famoso donde aluden a Pablo Motos, y se ven unos hombres hablando y diciendo, mi amigo siempre espera, él no se emborracha, toma zumo o toma agua y espera para observar a las que están borrachas o drogadas y así podérselas llevar sin tener que suministrar ningún tipo de droga, ni tener que suministrar nada, simplemente espera a que las personas las mujeres en este caso, estén vulnerables. En algunos hombres pasa, pero ¿por quién son violentados? Por hombres. Sí que me gustaría recalcar que esto, sobre todo acá en España y en Europa, porque en mi país sí que por desgracia meten a mujeres en bandas y son ellas quienes captan a los hombres para luego que les extraigan sus órganos. Esto acá en España y en Europa casi no, hay muy pocos casos de... ¿Tú quieres que te intente compartir el vídeo a ver si se puede? Profe, si puede ser, es el de la campaña del Ministerio de Igualdad. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? No. No. Yo con mis colegas de farra bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. Eso es trucazo. No se ve, solo se ve. Solamente bebe zumos y siempre pilla cacho con chicas muy borrachas. Tendrías que compartiendo pantalla, Laura, para que me parece. Ya la dejé de compartir, sí, para que lo pueda compartir. Hablando de vestuario, ¿tú cuando duermes usas ropa interior sexy o cómoda? Nada, ¿no? No. Alguien me hubiera hecho esta pregunta. ¿Quién? ¿Yo? Espérense un momento. Salía con mis colegas. Audio, pero no vemos la imagen. Voy a intentarlo otra vez, ¿vale? Tienes que compartir pantalla antes. Pantalla con sonido creo que hay que poner. Ahora sí está se ve. bien. Ahora se ve. Sí, bueno, en todo el ordenador. Ahora se ve. Ahora le voy a dar al audio a ver si se escucha y ya sería maravilloso, ¿eh? Pero de coñas, yo cuando salía con mis colegas de farra bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. Eso es truco. Fuera de coñas, yo cuando salía con mis colegas de farra bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. Eso es trucazo.
Eso es trucazo. Yo tengo un amigo que de fiesta solamente bebe zumos y siempre pilla cacho con chicas muy borrachas. Colega, acabas de decir que tu amigo es un agresor sexual. ¿Quién, yo? Sí, hablando de vestuario, ¿tú cuando duermes usas ropa interior sexy o cómoda? Si yo fuera un tío, él no me habría hecho esta pregunta. ¿Quién? ¿Yo? Ese jugador que vacionan está condenado por darle un puñetazo a su novia. Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si ni tú ni yo hemos sido, entonces, ¿quién? Si no vas a hacer nada para pararlo, entonces, ¿quién? Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Eso es trucazo. Yo tengo un amigo que de fiesta solamente bebe zumos y siempre pilla cacho con chicas muy borrachas. Colega, acabas de... Ese era el vídeo al que yo hacía alusión, de que es muy típico, que esperan. Eso es lo que es la diferencia entre la vulnerabilidad y luego lo que es la sumisión química directa. Luego los distintos tipos de sumisión química: la sumisión química proactiva, deliberada mediante la administración de una o varias sustancias con o sin alcohol por parte del atacante de manera encubierta a la víctima. Luego, la sumisión química oportunista es de manera involuntaria por parte de la víctima de una cantidad de sustancias igualmente que provocan un estado con el que el criminal, bueno, yo les llamo criminales, aprovechan para asaltar como sexualmente a la mujer. Como vuelvo y me repito, en muy pocas ocasiones les roban, a no ser que, como vi leí en varias noticias, si tienen un iPhone, o si tienen, como dicen acá en España, aspecto de pijas, y les pueden robar pues el bolso o sus joyas. La sumisión química mixta confluye entre la ingesta voluntaria de sustancias por el alcohol o alcohol por la víctima, con además administración encubierta del asaltante. Esto es, la mixta es la que está ocurriendo en más alto grado, porque pues, bueno, no sé si algunas lo saben, pero España es uno de los países europeos que más consumen drogas, esto sin prejuicio a nadie, por favor. Y claro, si ya la persona viene de haber tomado alcohol, que es un depresor, haber consumido cocaína, quizás haber fumado hachís o cannabis, o haber tomado algún tipo de otra droga, éxtasis, o las nuevas que están saliendo, como el popper, luego entra en juego la escopolamina, eso hace ya una mezcla brutal en el cerebro que luego la compañera Macarena nos explicará mucho mejor. El pinchazo. Esta es una foto real de una noticia en Andalucía de una chica en una fiesta donde la pincharon. Es verdad que ella decía que no se desmayó, simplemente sintió mareos, pero yo siempre aludo a que, en fin de cuentas, nos está metiendo terror. Porque aunque no nos pase nada, ¿cómo queda la persona después de que la pinchen? No lo sabemos. Porque además, esa jeringuilla puede estar infectada si ha estado pinchando a otras personas. Si esa persona llega a tener VIH o llega a tener hepatitis, esta persona, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Colombia y en Brasil, en los carnavales de Barranquilla o de Río, cuando unos criminales se dedicaron a ir pinchando a gentes con jeringuillas que sabían que habían estado utilizadas y que estaban infectadas. Entonces, esto muchas veces, aunque a la persona no le cause ningún tipo de desmayo, no terminen agrediéndola sexualmente, sí que la pueden infectar con algún tipo de infección, por así decirlo. El método del pinchazo, por el que se administra inyectando y no disolviendo la burundanga o otras sustancias similares en una copa, que es cuando la burundanga está en polvo. También pueden poner éxtasis, tanto en el pinchazo puede ser el éxtasis líquido o puede ser un éxtasis cristalizado o otros tipos de droga. Y lo que sabemos provoca la pérdida de la conciencia. El objetivo es cometer
agresión sexual, pero también algunos delitos patrimoniales. Encontré algunas denuncias, sobre todo en Barcelona, de personas, mujeres, adultas mayores, que de repente su casa estaba a nombre de su yerno. Entonces, y ella no lo recordaba. ¿A qué aluden? A que tenía demencia senil, a que está mayor, ¿no? Sabemos, bueno, el patriarcado y sus discursos. El relato de las víctimas en la pista de baile, pues lo que todas tienen el mismo relato es, sobre todo, es en el muslo o en los brazos. Algunas en las zonas de la cintura. Esto es muy fácil, aunque en lo que yo seguí, en lo que investigué, desde las autoridades, sobre todo la policía, dice que eso es imposible. Muchos médicos, algunas médicas decían que es imposible, y sobre todo en las fiestas, que no se puede ver, que no se sabe, que no es tan fácil. En mi caso, soy una persona que yo salgo de fiesta y me gusta ir a festivales de música electrónica o de reggaetón o festivales en sí. Y sí que es fácil. Este verano yo estuve en varios de los que se hicieron acá en Tenerife, en el sur, y había tantísima gente, o sea, éramos tantas personas, estábamos así, y además, cuando ya empezó a caer la noche, porque esto suele empezar de las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, y ya era claramente y descaradamente consumiendo droga, por ejemplo, con el teléfono, así, les voy a poner la imagen. Ponían la cocaína o el speak o otras sustancias que se inhalan, la partían en el móvil y la ignifaban en el móvil. Igual que fumar, no solo cannabis, sino fumar cigarrillo, se puede fumar así. Igualmente, el pinchazo, si lo tienen, porque casi todas las personas llevábamos riñoneras, usted en la riñonera perfectamente o la tiene atada a la cintura o la tiene en el hombro y puede tener tranquilamente la jeringuilla colgando, la saca y hace esto porque todo el mundo estábamos así, muchos estábamos y muchas estábamos bebidas y bebidos y casi todas las personas vamos es de fiesta, o sea, pasándola bien. Yo, pues en mi caso, al conocer esto y al ser feminista, voy con otra conciencia, le advierto al grupo con el que voy, también suelo ir con mi hermano, que como no, pues me cuida, que no debería ser así, pero yo también me cuido, pero él también me cuida porque, por desgracia, pasa y pasa mucho porque yo lo he visto. No suelen la policía hacer caso y después daré testimonio, que también fue testiga mi compañera Marta en un punto violeta, de lo que vimos, no pinchazos, pero sí otros tipos. Los diferentes tipos de droga y sustancias. Bueno, acá me he saltado y le voy a dar paso a mi compañera Macarena, que como muy bien lo dijo Marta, es enfermera. Dejo de compartir pantalla para que comparta ella. Y ella va a hablar de su investigación con la burundanga. Hola, buenas tardes. Gracias por dejarme compartir con ustedes esta tarde. Vamos a ver si los sistemas informáticos me dejan. Compartir pantalla sería, vamos a ver. Y aquí. ¿Se ve perfecto? Sí. Sí. Genial. Vamos a hablar de la burundanga, que procede de una planta que se llama Datura stramonium. Este es el índice de lo que vamos a tratar. La planta es esta tan bonita que vemos aquí. Es una planta grande, blanca, de forma cónica. Y de esta planta tenemos su fruto, que de esta manera es una cápsula con 4 valvas y su fruto mide aproximadamente 3 milímetros y sus hojas son ovaladas y de forma picuda. Ay, una mosca. La Datura stramonium es una solanácea. Las solanáceas son plantas que tenemos herbáceas y plantas tan conocidas como las que salen de las patatas, las berenjenas, los tomates, los pimientos, y lo encontramos en zonas cosmopolitas, en zonas templadas, subtropicales. Sus semillas tienen una buena resistencia a condiciones ambientales adversas. Su cultivo a lo largo de la historia hace que se localice en diferentes zonas del globo, aunque es de origen americano.
Se puede encontrar en terrenos abandonados y al borde de la carretera. Esta planta es de muy fácil acceso. En cualquier cerca de invernaderos y en los bordes de la carretera y en senderos se puede encontrar. Comúnmente conocida como higuera del infierno, higuera loca, berenjena del diablo, burundanga, estramonio. Cada semillita de la que vimos allí contiene suficiente escopolamina para intoxicar a un adulto. Es un polvo fino, cristalino, de color blanco, inodoro, de sabor amargo. Es empleado con fines delincuenciales, se mezcla con benzodiazepina, alcohol etílico o fenotiacinas, que son otro tipo de tranquilizantes. Para robarte o para violarte. Es una charla sobre... ¿Perdón? No, no te preocupes, era una persona que acaba ya de silenciarse. Puedes continuar, cariño. Vale. Bueno, el empleo de la escopolamina. Las solanáceas se han utilizado de forma tradicional en distintas culturas con finalidades médicas, curativas, así como para rituales de iniciación, adivinación y ritos mágicos religiosos. Se ha utilizado para el tratamiento de distintos problemas. El jugo de las hojas se aplica en el oído en casos de dolor, las hojas procesadas en aceites, ungüentos, para los dolores musculares, reumáticos, hinchazones, heridas, lesiones, sangrados. Para la calvicie, la caspa, los vapores y humos de semillas se han utilizado para aliviar el asma y problemas pulmonares, tratar úlceras, heridas, inflamaciones, reumatismo, gota asiática, y también incluso como antiparasitario y repelente de insectos, tanto la planta como infusiones hechas con sus hojas. A dosis minúsculas, menos de 330 microgramos y siempre administrada bajo estricto control médico, la escopolamina sirve para prevenir y tratar mareos y vómitos cinéticos causados por el desplazamiento en un medio de locomoción, así como para el tratamiento de los mecanismos de acción. El estramonio destaca por ser su contenido en alcaloides. Los alcaloides que encontramos en el fresco de las hojas o en las semillas son tres: la atropina, la iosiamina y la escopolamina. Estos tres alcaloides son de carácter parasipanticolítico. Bueno, ¿qué significa esto? Esto significa que tenemos el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central tenemos las neuronas, y en las neuronas tenemos el sistema parasimpático. El sistema parasimpático funciona, ¿ve que me veo parpadeante? Funciona, tenemos la neurona presináptica, la neurona postsináptica, el axón, la dendrita, y los neurotransmisores para realizar la sinapsis es la acetilcolina, que es la sustancia que hace que se produzca la transferencia de información. El sistema parasimpático lo que hace es que disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la contracción del músculo cardíaco, aumenta el peristaltismo del sistema digestivo, hace que tengamos las glándulas funcionen, teniendo sudor, teniendo saliva en la boca, hace que tengamos la contracción de las pupilas para que el ojo al estar en reposo no hace falta que nos entre tanto luz en los ojos, pues hace que las pupilas se contraigan. ¿Qué más hace el sistema parasimpático por nosotros? Hace que ahorremos energía, hace que estemos tranquilos. Entonces, cuando entra en funcionamiento la escopolamina en nuestro cuerpo, hace una función competitiva antagonista con los neurotransmisores de escopolamina. ¿Qué significa esto? Que compite con los neurotransmisores de acetilcolina, los anula, los echa fuera, entra la escopolamina y encima hace una función antagonista. ¿Qué es lo que hace? Bueno, estos son los receptores muscarínicos que están en las neuronas y están repartidas por todo el sistema nervioso central, los ganglios autónomos, las glándulas. Estas son las funciones que tienen. Y al entrar la escopolamina en nuestro sistema, lo que hace es aumentar la frecuencia, aumentar la contractilidad del músculo cardíaco, hace que al atravesar la barrera hematoencefálica, entra en nuestro sistema nervioso central y nos produce alteraciones en la memoria, nos produce visión borrosa, producir también la midriasis, hace que las pérdidas de memoria, hace que no tengamos la boca seca, al reducir la salivación, hace que aumente la temperatura, produce eritema y tengamos calor,
debido a que la escopolamina echa fuera la acetilcolina. Como he dicho anteriormente, afecta principalmente al músculo cardíaco, las glándulas exocrinas, el sistema nervioso central y la musculatura lisa. Los síntomas ocurren 30 o 60 minutos después de la ingesta y pueden continuar por 24 o 48 horas debido a la retarda al lentecimiento del vaciamiento gástrico debido a la acción de las escapolaminas, hace que también tarde más en irse los efectos de esta droga. Vías de absorción. Esta sustancia se absorbe muy bien en el tracto gastrointestinal. Su administración suele darse por vía oral, que es la más fácil de conseguir, que es en la semillita, y que se disuelve en la bebida, pero también es factible, ya sea vía inhalada, que la podemos también suministrar mediante en el tabaco, en los cigarros, podemos fumar también las hojas de la escapolamina, administrada por vía transdérmica a través de parches. También se ha visto, por ejemplo, que las escapolaminas en los sellos de las discotecas, tú puedes ahí administrar dosis transdérmicas de escapolamina y producir los efectos que hemos mencionado anteriormente, vía intramuscular y vía endovenosa, que es lo que estamos nosotros tratando, que es vía jeringa. Podemos en vía intramuscular introducir en nuestro cuerpo también la escapolamina. Y vía endovenosa ya más arriesgado, porque como si la fórmula que tienes a la que tienes acceso pues no esté bien hecha, puedes producir la muerte espontánea metiendo algo que no sea en el torrente sanguíneo adecuado para ello, un émbolo, aire o una sustancia tóxica que produzca un émbolo y produce la muerte espontánea de las personas. Así que vía endovenosa es más complicado. La vía intramuscular y vía subcutánea es más fácil. El principio activo, por ejemplo, en la farmacia y en los hospitales, la presentación de la escopolamina es la buscapina, en forma de butilbromuro de escopolamina. Posee acción, normalmente se administra para acción antiespasmódica sobre el músculo liso de los tractos gastrointestinales, biliar y genitourinario. La buscapina se utiliza para el tratamiento de los espasmos del tracto gastrointestinal, espasmos y trastornos de motilidad de las vías biliares, espasmos del tracto genitourinario en adultos y en niños mayores de 6 años. Así que nos lo puede recetar nuestro médico, tenerlo en casa disponible en comprimidos recubiertos de 10 miligramos. Y en solución inyectable ya, por ejemplo, si nos lo receta el médico y queremos ir a una enfermera privada que nos lo inyecte, tendríamos la solución inyectable de 1 mililitro que contiene 20 miligramos de butilbromuro de escopolamina. Estas son las pastillitas, los comprimidos que podemos conseguir en la farmacia bajo receta médica. Esto es en jarabes que se da para niños. Y esta es la buscapina en solución inyectable. La escopolamina también se puede administrar, tiene efectos a través de la piel, en parches, como vemos aquí, que se administran detrás de la oreja para mareos y vómitos cuando hacemos viajes. Aquí lo vemos también. Farmacocinética. La escopolamina se absorbe bien después de la inyección intramuscular o subcutánea, y también por vía oral y vía tópica. Los efectos ocurren 15 o 30 minutos después de la administración. Los efectos antieméticos del sistema transdérmico se producen a las 4 horas siguientes y duran hasta 72 horas. Después, en la administración oftálmica, el fármaco puede producir efectos sistémicos. Los efectos midriásicos, que es de la dilatación de la pupila, se alcanzan a los 20 o 30 minutos. Después de la absorción, la escopolamina se distribuye por todo el cuerpo y atraviesa la placenta, o sea que llega al feto, y a la barrera hematoencefálica que produce daños y consecuencias en el sistema nervioso central. El metabolismo de la escopolamina no se conoce completamente, pero se cree que el fármaco se metaboliza casi completamente en el hígado y se excreta por vía renal en forma de metabolitos. La semivida de la eliminación es aproximadamente de 6 a 8 horas. Toxicidad. Una intoxicación suele aparecer tras la ingestión aproximadamente de 30 a 50 semillas. La dosis tóxica mínima se estima en 10 miligramos en el niño y 100 miligramos en el adulto. Los síntomas, esto ya lo hemos repetido, ocurren cada 30 a 60 minutos después de la ingesta y pueden continuar 24 a 48 horas. Y en adultos, de la manera subcutánea
Intramuscular es de 0,3 a 0,6 miligramos. Es la dosis recomendada, 3 o 4 veces al día. Así que hablaríamos de dosis tóxicas a partir de 2,4 miligramos. Así que es una dosis muy pequeña a suministrar y se puede administrar, que no te das cuenta, vía intramuscular o vía endovenosa. Las manifestaciones clínicas de que te han drogado con burundanga o escapolamina, lo primero que vemos es, lo que nos llama más la atención es la midriasis, que es la dilatación de las pupilas. Después podemos encontrarnos con una persona que tenga fotofobia, que es que le moleste la luz, agresividad, alucinaciones. Lo más que le interesa al agresor es que esas personas son de fácil sugestión, que la puedes llevar a donde quieras sin mostrar resistencia, que afecta a su sistema nervioso central de tal manera que no ponen defensa a las órdenes que tú le des. También tiene amnesia anterógada, que pierde la noción de lo que ha pasado antes al pinchazo y después, o de la administración vía oral, somnolencia, y ya en casos de que se hayan pasado con la dosis de administración mucho, son las convulsiones y el coma. Cardiovascular, pues hipotensión, hipertensión, taquicardia, gastrointestinal, disfagia, disminución de peristaltismo, genitourinario, retención urinaria, mucocutánea, boca seca, piel seca y eritematosa. Y la subida de temperatura debido a la escasa sudoración. Es necesario conocer la dosis aproximada consumida por el paciente, así como la ruta de administración y la ingesta de otras sustancias que pueden aumentar la toxicidad de la escapolamina. Importante de esto, cuando tengan una sospecha de una persona que ha sido intoxicada con escapolamina, hay que ir rápidamente a un centro de salud, un centro de urgencia, para que le cojan muestras tanto de sangre como de orina. Y en el caso de que no puedas acudir inmediatamente, puedes guardar la orina en un bote en la nevera, que las dosis se guardan, se conservan durante tiempo en la nevera. Pruebas complementarias, como ya hemos dicho, un hemograma, es necesario un análisis de sangre. En el análisis de sangre vemos las cantidades de urea en sangre, la CPK, para ver si hay daños en la musculatura cardíaca o en la musculatura renal. La muestra de orina tiene que ser por lo menos de 50 mililitros. Sangre en un tubo sin anticoagulantes, porque ahí es donde se procesa la escopolamina. Y la muestra de orina, la escopolamina solo está presente hasta 6 horas. Después de esas 6 horas ya no, cada vez se va degradando más y es más difícil encontrar escopolamina en la muestra de orina. En la sangre la escopolamina está presente de 2 a 6 horas. Tratamiento de la intoxicación de escopolamina. Pues si encontramos una persona que estamos de fiesta por la noche y encontramos una persona tirada en el suelo, deberíamos realizar el ABC, que es apertura de la vía aérea, B, buscapina de respiración y circulación. Nos acercamos a esa persona y comprobamos si está consciente, a ver si encontramos respuestas. Le decimos, hola, ¿cómo estás? La zarandeamos un poquito y si vemos que no responde, abrimos la vía aérea, realizando la técnica frente mentón, que es haciendo hacia atrás así, y a veces simplemente esta técnica que es fácil, abrimos lo que es el tracto de la garganta y movemos la lengua haciendo esto, y la persona vuelve a respirar. Si vemos que respira, la colocamos en posición lateral de seguridad. Si vemos que no responde y vemos que no respira, pues llamamos al 112, buscamos ayuda cercana a ver si alguien nos puede echar una mano. Comenzamos el RCP y si tenemos también a alguien al lado, es muy importante que nos traiga un desfibrilador externo para ver si podemos utilizarlo. El RCP se realiza con 30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones. Las 30 compresiones se realiza poniendo las manos en el centro del pecho. Lo ideal es ponerlo a 2 deditos debajo del esternón y realizar 30 compresiones que tengan como mínimo que se hunda el esternón 5 centímetros de profundidad y a una velocidad de 100 compresiones por minuto. Y las ventilaciones, son 2 ventilaciones, deben realizarse de tal manera que los labios sellen, los labios del que va a rescatar, se sellen en la boca del señor intoxicado.
insufle la cantidad de aire necesaria para que se eleve el tórax. Cuando ya el tórax se eleve lo máximo posible, deja de insuflar aire y visualiza cuando el tórax se empieza a desinflar y vuelve otra vez a realizar la segunda ventilación. En eso esperemos a que llegue la ambulancia, y si llega la ambulancia ya ellos estabilizan al paciente, le cogen una vía, le ponen suero, le suministran oxígeno, lo llevan al hospital. En el hospital la idea es que sea reconocido por, ahí tiene que ser atendido por médicos, enfermeros, asistentes sociales, y se llama a la policía para que realmente le hagan una entrevista a esa persona y ver si realmente ha sido agredido o no, y se cojan muestras de orina, muestras de sangre, y me imagino que también si se sospecha agresiones sexuales, se avisará a los ginecólogos. Después, cuando llega a urgencias, importante también es no inducir a la emesis. La emesis es el vómito, por el riesgo de depresión del sistema nervioso central y riesgo de convulsiones. Se realiza el lavado gástrico, pero antes de realizar el lavado gástrico también se realiza un vaciado. Vacías el contenido lo más posible antes de administrar el suero fisiológico y coges muestras también de ese contenido gástrico de las personas, de los pacientes. Después se hace el lavado con suero fisiológico y se administra carbono activado por sonda nasogástrica. También se aplica medios físicos para bajar la temperatura, se coloca sonda vesical para vigilar la cantidad de diuresis, la cantidad de orina en 24 horas del paciente. En caso de agitación, pues porque a veces los pacientes se ponen agresivos cuando están bajo efecto de estas drogas, se dan con benzodiazepinas, y también las convulsiones se manejan con benzodiazepinas como el diazepam, 5 a 10 miligramos. Cuando todo esto no es suficiente para revertir la acción de las escopolaminas, se le aplica su antídoto. El antídoto de las escopolaminas es la fisostigmina, que se usa cuando hay convulsiones, coma o agitación grave que no cede con las benzodiazepinas, taquicardia supraventricular. El efecto del antídoto dura aproximadamente 1 hora y a veces no requiere que se repita la dosis. Bueno, las secuelas de la administración de la escopolamina son directamente proporcionales a la dosis recibida. Cuanto más dosis, más tarda esta en irse del cuerpo del paciente y más secuelas te quedan. Las más comunes son la psicosis exotóxica, que es un trastorno psicótico inducido por la escopolamina, que se caracteriza por alucinaciones, ideas delirantes y desconexión con la realidad. El síndrome de demencia escopolamínica, que se deteriora la función cognitiva debido a la acción de la escopolamina. El síndrome de estrés postraumático, porque tú te quedas con la sensación de no saber lo que ha pasado debido a la pérdida de memoria, no sabes si te han violado, te han robado, te quedas con lagunas de memoria, alteraciones cognitivas y de memoria. Algunas investigaciones señalan dificultades en el aprendizaje, incluso después de meses de haber sido atacados con la burundanga, especialmente afectando a la adquisición de nueva información, capacidad de retener dígitos, de repetir listas de objetos comunes, el debilitamiento cognitivo y la solución de problemas. Y estos pacientes, al no encontrarle solución, pues son remitidos para evolución psiquiátrica y neurológica a largo tiempo. Bueno, recalcar que la escopolamina tiene una vida media corta de 2,5 horas. Y en la orina también solo tiene una vida de hasta 6 horas. Y 30 minutos en sangre. Es una droga que, comparada con otras, se metaboliza rápido, se pierde muy rápido, y es muy importante que las personas que sospechan que han sido atacadas por esta droga acudan a los servicios de urgencia con su muestra, se recoja muestra de orina temprana y muestra de sangre temprana, porque si no, toda esta información y la única forma de demostrar que han sido atacados con esta droga pues se pierde si no van rápidamente a los servicios de urgencia. Y el efecto es dosis dependiente, a más dosis, mayor efecto. Bueno, después me he puesto aquí otras sustancias de sumisión química que también son importantes, que se ha demostrado que también se usan. Las más importantes son las benzodiazepinas, que también en la farmacia el médico nos la receta con facilidad. El Valium, el Tranquimacin y el Orfidal, imagino que todos hemos oído hablar de estas famosas benzodiazepinas. A principios de los años 80 se empezó a utilizar la escopolamina pura
pero después se empezó a mezclar con benzodiazepinas y fenotiazinas, que son otros tranquilizantes. Esta mezcla se llamó la nueva burundanga, y uniendo las benzodiazepinas a la escopolamina, pues se evitó la agitación psicomotora, las convulsiones y los demás efectos secundarios que tenía la escopolamina. Es decir, mejoraron la escopolamina para ser más efectiva. La intoxicación por burundanga se refleja una clara conducta de pérdida de memoria y sumisión por parte de la víctima. La persona intoxicada sigue cualquier orden sin oponer resistencia, incluso ofrece sus pertenencias. Esta sumisión puede resultar de la acción de la burundanga sobre las estructuras cerebrales relacionadas con las conductas emocionales, especialmente la conducta defensiva. Es decir, la víctima ni se defiende. La descripción de los efectos tóxicos de la escopolamina por testimonios de personas intoxicadas hacen referencia a un estado de pasividad, automatismo, lo que hace que la persona reciba y ejecute órdenes sin oposición. Se han visto vídeos incluso, por ejemplo, con niñas menores que han sido violadas, que en el vídeo dicen que ellas están de acuerdo a todo lo que se realiza en el vídeo, y personas que han sido robadas bajo el efecto de esta droga que dan su número de cuenta sin ninguna oposición y sin ningún, vamos, hasta incluso riéndose porque no son conscientes de lo que le están haciendo. ¿Se puede mezclar benzodiazepinas y alcohol? No se debe mezclar, pero ¿qué pasa? Si mezclas las benzodiazepinas y el alcohol, potencia todo lo que es el efecto de las benzodiazepinas. El alcohol hace que el hígado trabaje más lento, entonces las benzodiazepinas se pierden en el organismo con más lentitud y hace que esté más tiempo el sistema nervioso central deprimido. Por tanto, se potencia el efecto. Las consecuencias de mezclar benzodiazepinas y alcohol pueden ser somnolencia, pérdida del equilibrio, disminución de la frecuencia cardíaca, dificultad para respirar y pérdida de conciencia, entre otras. Benzodiazepinas, mecanismo de acción. Las benzodiazepinas son medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivos, amnésicos y miorelajantes. Por eso en la medicina se mandan para la ansiedad, el insomnio o trastornos de estados afectivos, la epilepsia, la abstinencia alcohólica y los espasmos musculares. Las benzodiazepinas actúan sobre el receptor GABA, un neurotransmisor que tiene la función de crear un efecto de relajación, tranquilizante y de calma en nuestro cerebro, reduciendo la transmisión de impulsos nerviosos entre nuestras células. El receptor GABA causa un efecto relajante sobre todo en nuestro organismo, generando un efecto depresor en él. Por este motivo, en la reducción de los elevados niveles de ansiedad, induce el aumento de relajación muscular e hipnótico. Las benzodiazepinas más conocidas, pues el Noctamid, el Orfidal, el Trankimazin, el Valium, el Rohypnol. El Noctamid es mandado para favorecer el sueño. Y permanece en sangre, en sangre, una analítica, y ahí dura 1 hora y media. En orina de 12 a 13 horas. En adultos la dosis recomendada es 5 miligramos diarios, solo vía oral. El Orfidal, lorazepam, ansiolítico, amnésico, sedante hipnótico, anticonvulsivo y relajante muscular. Permanece en la sangre de 9 a 16 horas en sangre, en orina 4 días. Lo podemos encontrar en comprimidos, en ampollas, pero que se puede administrar tanto vía oral como intramuscular y subcutáneo. El Trankimazin, que es una pastilla que todos conocemos, el alprazolam, se administra en síntomas de ansiedad y angustia agudos. En sangre la podemos encontrar de 6 a 27 horas y en orina 3 días. Máxima dosis diaria, 10 miligramos al día. Lo podemos encontrar en comprimidos y en jarabes. Solo se encuentra vía oral. El Valium diazepam tiene efectos tranquilizantes, sedantes, relajantes musculares y anticonvulsivantes. Se encuentra en la sangre de 6 a 48 horas y en orina en 10 días. La dosis máxima 40 miligramos al día. Esto sí lo podemos encontrar en ampollas endovenosas que se pueden administrar intramuscular, subcutánea y endovenosa, en supositorios vía rectal y vía oral. El Rohypnol es una benzodiazepina menos conocida que se usaba en la inducción de la anestesia, tiene un efecto ansiolítico, anticonvulsivo y sedante, y tiene hace una acción muy parecida a la escopolamina, porque induce a la reducción del desempeño psicomotor, amnesia, relajamiento muscular y sueño. Hace también la acción de zombie.
Esta sustancia dura de 19 a 22 horas en orina y en sangre 15 horas. También se puede encontrar endovenosa, intramuscular, subcutánea, en supositorios y la dosis máxima de 2 miligramos al día. Se ha suministrado esta droga y entonces si no hay estudios y cosas que demuestren que se ha usado, pues no se pondrán remedios y soluciones a todo esto que está pasando. ¿Alguna duda? No, la duda la dejamos para el final, ¿no? Ahora sigue Linda con ustedes. Gracias, compañera. Quería antes de que siguiera Linda, pues recordarles que la reciente ley que le llamamos la ley del CSI, que sabéis que es la ley 10/2022, en la cual nos estamos enmarcando constantemente, ¿no? Es del 6 de septiembre. Bueno, pues ya saben que esta ley ha sido muy polémica en cuanto a su parte de reducción de penas mínimas y máximas, pero tiene pues muchas cosas muy buenas. Y con respecto al tema que nos ocupa hoy de la sumisión química en concreto, la ley del CSI modifica un montón el Código Penal, ¿no? Y el famoso artículo 180, lo que hace es, como ustedes saben, retira el concepto de abuso sexual y deja solo el agresión o acoso. Porque siempre la sumisión química era motivo para que la víctima no opusiera resistencia, pues claro, porque estaba o borracha o tenía la burundanga, ¿no? Entonces pues se decía que no se había aplicado a la fuerza física y por lo tanto era abuso y no era agresión. Entonces esta ley modifica ese artículo, elimina el concepto de abuso, pero sobre todo es importantísimo que introduce expresamente y como forma de comisión del delito de agresión sexual lo que ya esta ley denomina sumisión química o uso de sustancias y o psicofármacos que anulan la voluntad de la víctima. Entonces, igualmente, y en esta línea, que está de acuerdo con el famoso convenio de Estambul que ratificó España hace 1000 años, pero que no termina de aplicarse en cuanto a otras leyes, pues especifica ya la nueva ley del CSI, especifica ya no solo la eliminación del abuso, sino la introducción de la sumisión química como agravante dentro de las agresiones, porque como ya no hay abuso, pues todas son agresiones. Pues esta es una agravante, o sea, modifica el artículo 180, no solo quitando el concepto de abuso, sino agregando el agravante de sumisión química. Por eso es tan importante esta conferencia que nos están ofreciendo hoy las dos compañeras, por supuesto en el ámbito de la discapacidad, aún más que sabéis que la ley esta nueva pues nombra la discapacidad bueno, dice discapacidad, no dice diversidad, la nombra en todos los artículos, ¿no? Es como una cuestión más a tener en cuenta. Pero en el caso de la sumisión química, que es el tema concreto de hoy, sí que quería enmarcarlo dentro de la ley de que no me acuerdo nunca cómo se llama, de garantía integral, ¿no? De garantía integral. Bueno, la ley del CSI que le decimos todos. Y ya ha pasado el bocadillo oficial, ¿no? De intentar enmarcarlo dentro de lo que fue también parte de justificación de este proyecto Madre Selva. Pues ya le paso la palabra a Linda y le doy las gracias a la compañera sanitaria que nos ha hecho una explicación pues exquisita y que a mí me ha generado pues muchísimas preguntas que si hay tiempo se las haré. Gracias, Macu. Gracias a ustedes. ¿Me oyen? Sí. Sí, sí oye, sí se oye bien. Bueno. Sí, se oye. Precisamente por lo que decía la profesora Laura, quisimos contar con una profesional, porque más allá de poder
yo investigar, necesitamos contar con profesionales que expliquen mucho mejor cosas que nosotras, las que no nos dedicamos a esto, no sabemos, porque yo haciendo la investigación para esto me encontré con un mundo que sí, yo ya lo sabía por lo que pasaba en mi país, pero la manera de actuación en España sí que es un poco diferente, y sobre todo por cómo se mezcla, porque a mí me venía mucho la pregunta y las dudas y se las trasladaba a Macarena: ¿cómo consiguen hombres mayores o menores de edad la escopolamina? Porque pues en países como el mío, como Brasil o países así latinoamericanos, que es más fácil porque las farmacéuticas son iguales de traficantes que los narcotraficantes. Entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser que pasen estas cosas acá en Europa, ¿no? Que se supone que hay mejores leyes, que está todo mejor conformado. Y le trasladaba a ella la consulta de que si serían, yo pues en mi pensamiento feminista, que siempre digo, ¿cómo hace el patriarcado? ¿Cómo para hacer todas estas cosas? Si se podían sustraer enfermeros, médicos, anestesiólogos, estas sustancias y poder así traficar con ellas o usarlas para ellos mismos, porque sabemos que en las violencias que sufrimos las mujeres no tienen ni raza, ni estrato social, ni profesión, ni nada. Igual hay médicos, que enfermeros, que taxistas, o sea, esto no hay miramientos con respecto a qué se dedica el agresor. Entonces, como un poco decía ella, yo en las cosas que más lo que más me basé, que me gustó mucho, fue todo lo que ha sacado el Ministerio de Justicia con la Comunidad de Madrid. Fueron los estudios más completos que encontré. Porque encontraba muchas noticias, pero para no estarles colgando noticias, sino irme más a algo más riguroso, en este que los traje precisamente del último que sacaron el Ministerio de Justicia con la Comunidad de Madrid, el protocolo de actuación, están, como muy bien ella dijo, y quiero remarcar el alcohol, obviamente sin juicio moral, porque yo consumo alcohol, no 24/7, pero consumo, entonces, y sabemos perfectamente que no porque estemos borrachas o drogadas nos tienen por qué violar o robar o agredir. Es muy importante, como ella muy bien lo remarcó, cuando se mezcla todas estas sustancias y la persona está en un estado alto de embriaguez. Es aún peor, ¿no? Los efectos depresor, el alcohol, y también tener en cuenta, y lo quería remarcar porque yo cuando me dan la oportunidad, trabajo en los puntos violeta, y cuando me dan la oportunidad de poder hablar con las jóvenes y por los jóvenes, en tal caso casi siempre se acercan mujeres, como terapeuta lo sé que el alcohol es un depresor, y si usted tiene un estado anímico bajo, está pasando por un mal momento, el alcohol eleva ese estado depresor, es lo que yo le llamo bajarnos a los infiernos. Y si a eso le juntamos que hemos fumado cannabis y luego que nos hacen alguna sumisión química, pues es mucho peor. Y sí que es verdad que, como remarcaba el Ministerio de Justicia, en los datos más relevantes, en el 70% de muchos de los casos que se dan en los contextos de agresiones sexuales, de discotecas o de fiestas, o de after party o estas cosas, está presente el alcohol. También quiero decir, como mujer que vive en este mundo, en muchos de los casos, en los juegos, no sé si acá a todas nos ha pasado, de los típicos o típicas, algunas menos, que nos quieren que tomemos más, que nos inducen a tomar más. Esto no estoy diciendo que nosotras no tengamos una responsabilidad, obviamente sí, pero sí que detrás de eso, porque cuando yo pregunto y hablo con las usuarias o las chicas que se acercan a los puntos violeta, muchas me han remarcado esto. Es más, yo estoy haciendo una memoria personal porque es algo que lo tengo para mí, y me gusta para hacerme consciente de la situación en las que nos encontramos las mujeres. Siempre es un amigo, muchas veces,
el que empieza, pero toma más, toma más, toma más, y nos inducen a seguir consumiendo mucho más alcohol. Que en muchos de los casos, como antes lo decía, bajo esa vulnerabilidad, al estar alcoholizadas, aprovechan para meternos la burundanga o escopolamina o el éxtasis líquido. Mezclado, porque en foros que empecé a investigar, decían, no tome capturas de pantalla por si acaso, porque no me quiero meter en problemas y no quiero ir a la cárcel. Entonces, contaban ellos mismos, no sé si ustedes saben los casos de los pedófilos pederastas en los foros de Forocoche, donde cuentan cuántas dosis, como nos contó muy bien la compañera, obviamente desde una parte que no va a creer a nadie, qué dosis se les deben dar a las mujeres según el peso, la edad más o menos, para saber, supongo que ella sabrá mejor que yo, qué acción provoca la droga, en qué dosis es más eficiente. Y en estos foros dicen que primero le den alcohol, que después fume hachís o marihuana, porque en algunos la marihuana tiene diferentes tipos y grados. Y hay algunas que con solo fumar un poco ya se genera en los neurotransmisores tal, ¿cómo decirlo? Por tal nublamiento, por así decirlo, que la persona ya cae en un estado de inconsciencia, aunque parezca que está consciente. Entonces, todo esto lo existe en foros donde se habla y se dicen de cómo pueden drogar a las mujeres para llevarlas luego al sometimiento y obviamente que no guarden ningún tipo de recuerdos. O que mucho de lo que nos viene es a sentirnos mal, a sentirnos culpables, porque en algún momento accedimos a tomar o a fumar o a consumir drogas. Entonces ya por ello, muchas de las víctimas, que muchas de las que estamos aquí sabemos que es muy bajo el índice de violaciones que se denuncian, muchas veces por esa vergüenza que sentimos al haber entrado, admitido el consumir algún tipo de drogas o el alcohol, que es una droga social. Igualmente la cocaína, lo que realiza en nifado fumado, y aquí quiero recalcar que, por ejemplo, en el caso de la cocaína, si está mezclada, porque casi siempre esto es lo que en el argot callejero se llama cortar, porque las personas, acá en España le dicen camellos, a las personas que trafican con cocaína, cortan la droga y muchas veces con las sustancias que las cortan son matarratas, con diazepam, con orfidal, que como muy bien contaba la compañera, son de fácil receta, porque yo preguntándome, pero ¿cómo hacen los menores? Que en muchos casos también son los que cometen estos delitos, ¿cómo hacen los menores para acceder a esto? Y es tan fácil porque además España es el primer país de Europa consumidor de fármacos antidepresivos y ansiolíticos, que lo recetan como chicles. Y yo creo que acá que está la compañera que trabaja en eso, lo podrá decir. Fácilmente usted va a cuenta que tiene una serie de estados a su médico de cabecera y le van a recetar fácilmente un orfidal. Pues, ¿con qué pican la cocaína? Con todas estas cosas. Entonces, esto todavía altera más el sistema de las personas, el sistema nervioso. ¿Cómo? Bueno, ya, paró. Entonces, esto uno es un facilitador, como dice muy bien ahí, de delitos sexuales. Ahora, no me pasa, no entiendo por qué. Ahora, las sustancias, como muy bien también lo remarcó la compañera, las anfetaminas, que esto sí es una droga, el polvo blanco, que están los cristales, el éxtasis, algo que se llama el tusi, que es la cocaína rosada, igualmente con todos estos son facilitadores para delitos sexuales, porque la persona no solamente
tiende a perder el estado de sí, sino algo más añadido es la desinhibición. Y en algunos de estos, muchos son estimulantes, generan una serie de estimulación. No me gusta decir estimulación sexual, pero sí que es verdad que el cuerpo se siente como más predispuesto. Y vuelvo y recalco, no por esto, porque una persona lo tome porque ella quiera, tiene que ser agredida sexualmente. Volvemos al MMA, que este es uno de los más conocidos. En esta, en pastillas y en líquido, oral y esnifado, también igual. El uso de facilitado para delitos sexuales es uno de los más, y es el que está recargando, por ejemplo, el que más están destacando en la policía de Barcelona, que ellos creen que por sus investigaciones, más que usar burundanga, lo que están usando es éxtasis líquido. Luego, igualmente, otras drogas sintéticas que van todas unidas lo mismo, a esa euforia o a esa excitación. Los líquidos, los anestésicos. A ver si me permite pasar. La ketamina, que es lo mismo, la ketamina también es una droga muy usual, la que suele mucho verse en los festivales de música electrónica o de reggaetón o de reggae, de rock, de rap, eso no es solo de reggaetón. Y lo mismo, generan toda esa falsa euforia y esos subidones tan altos que muchas veces, porque de eso he sido yo testiga, de las menores o mujeres adultas que están con esa euforia de la droga, pueden estar, para mí es una violencia, aunque no la estén penetrando directamente, pero están violentando su cuerpo, tocando las 4 y 5 personas y estar fuera de sí completamente. Pero yo vuelvo y siempre lo recalco, cuando me lo dicen amigas o amigas, eso no le da a nadie el permiso para que nos toquen y nos violenten de esa manera. Se me fue para atrás, perdón. Como explicaba la compañera, los hipnóticos y sedantes como las benzodiazepinas, para no repetirme, son más usadas en distribución y eliminación rápida y lo saben, las personas lo saben porque en los foros que yo visité se dan sus tips de cuáles son mejores y cuáles son peores y en qué casos usar o no. Como muy bien, que yo creo que para algo el Ministerio de Igualdad hizo ese video y corto se quedan de la realidad de lo que es, porque por ejemplo algo que se me olvidó decir de ese video, el presentador que sale es Pablo Motos. Ustedes no sé si saben, que no es él, pero están aludiendo a él, ese escándalo que él hizo, que se habían gastado 1 millón de euros en la campaña para desprestigiarlo. Pues la persona que sale hablando, este gamer que sale hablando acerca de que su amigo toma zumos y tal, existe en la vida real y da tips no solamente de cómo llevarse, ¿no? Agredir a mujeres alcoholizadas o drogadas, sino también de cómo no dejar huella, de cómo quitarse el condón sin que lo sepan. Y es un gamer muy conocido y lo saben. Lo sabe el Ministerio de Igualdad y por eso hicieron alusión a él en esta campaña. Luego lo mismo, los opiáceos de las pastillas, orales, inhaladas, fumadas, inyectadas. Esta es una muy peligrosa porque genera como ese, vamos a llamarlo falso placer que siente la persona. De sentir esa excitación que la puede llevar a querer mantener relaciones sexuales. Esto en pareja o consensuado, obviamente, cada persona que haga lo que quiera, pero sí que es verdad que las personas que esto lo hacen para agredir saben lo que están dándole a la víctima, porque saben que va a ser más difícil de detectar, se va a perder rápidamente y que va a decir la persona, yo estaba excitada, yo quería, y además lo que pasa es que las cosas que leí no les di tanto rigor como científico para podérselo colocar en el PowerPoint, que sí que se siente como una predisposición biológica, por así decirlo, que no sé
nunca he probado esto para saber si es verdad, para tener las relaciones sexuales. No es como la burundanga, que nos desinhibe o totalmente perdemos la memoria, y como muy bien decía la compañera, podemos estar sonriendo y nos están violando. Yo he visto videos así, y en Colombia, por ejemplo, de la persona estar sonriendo con los secuestradores que se lo están llevando. Pero sí que es verdad que en los opiáceos el placer llega, tal vez ataca directamente a los neurotransmisores y hace que la persona sea quien sienta ese deseo sexual. Luego los alcaloides, topanos, que es lo que ya hablaba, la escopolamina, y luego hay otros inhibidores también, como por ejemplo la Viagra, que hace también estos efectos que tenemos acá en los opiáceos, de ese placer y de esa desinhibición. Bueno, yo quise poner esto porque los mitos y negaciones patriarcales, con lo que yo me encontré y me he encontrado pues a lo largo de todas las violencias que nos suceden a las mujeres, que nos encontramos, me dediqué a leer y a ver muchos videos y a escuchar podcasts y a leer muchas noticias, y siempre nos encontramos la negación y la resistencia a creer que esta nueva forma de violencia está sucediendo. Una vez más, yo creo, esto sí ya es algo personal, porque mayoritariamente las víctimas somos mujeres. Esto obviamente no lo decían en las lecturas que hice. Simplemente yo creo que como las víctimas son mujeres, pues niegan la resistencia. Hay muchos médicos, médicas, científicos que dicen que no, que simplemente el pinchazo no funciona, que eso es mentira, que es un poco como la excusa de la mujer cuando se siente mal por haber accedido a tener relaciones con quizás alguien que no le gustaba. Uno llegó hasta decir, que lo vi, que seguramente como el hombre no era atractivo y no era físicamente lo que llaman ahora el macho alfa, pues la mujer aludía a que la habían drogado. Entonces, en estos mitos encontré las víctimas consumen drogas voluntariamente, pero ya vi, como les expliqué antes, cómo es la vulnerabilidad. Las víctimas estaban en alto estado de embriaguez. Las víctimas y su forma de vestir y su estética, esto es lo que nosotros llamamos la hipersexualización, ¿no? Y vuelven y siempre nos dicen, la violaron porque iba en minifalda, la violaron porque tenía los labios pintados de rojo, la violaron por el escote. La nacionalidad, esto me lo encontré recurrentemente, la nacionalidad y la procedencia de las víctimas. Sobre todo si las mujeres las mujeres víctimas eran latinoamericanas o africanas, es que estamos como más predispuestas genéticamente y biológicamente, las latinas, las negras, como que, ¿no? Ellos dicen las negras, o sea, las africanas somos más calientes, entonces estamos más predispuestas. Las víctimas, su actitud y su coquetería, tal cual así lo ponía, que es lo que decimos lo que se dice del sí es sí, no es no. En un momento podemos coquetear, pero no porque se coquetee tenemos que llegar al acto sexual, obviamente, ni nos tienen por qué violar en algún momento, no queremos y ya. Y la víctima y su vida sexual, que esto fue lo que pasó también con la chica agredida, violada en los Sanfermines, que le sacaron su supuesto historial sexual, entonces ya es una mujer ninfómana, la femme fatal, y fue ella la que lo provocó, y el pobrecito señor no puede él refrenar su biología, porque es que él no puede, él tiene que violar. Bueno, él no viola, él tiene relaciones sexuales. Las cifras. Lo saqué tal cual del Ministerio de Justicia, porque creí que era más riguroso, y estima que cada 3 agresiones sexuales en los últimos años podría haberse producido con la víctima bajo estado de sumisión química. Pero como muy bien lo dice la compañera, no hay un sustento tal, porque como las víctimas se encuentran en ese estado de laguna mental o no tener ninguna memoria,
muchas veces no encuentran síntomas físicos de esa violación como tal, porque esa es otra, en los foros dicen, enseñan cómo violar. Entonces, saben qué tienen que hacer para no dejar ese rastro del crimen que han cometido, y las personas no van, las mujeres no van a denunciar, y después de pasado el tiempo, que en el caso de la burundanga ya vimos que es muy rápido, que se pierde rastro fácilmente. Luego, acá donde dice yo, que la ministra presentó este 8 de marzo del 2022, el Día Internacional de la Mujer, sobre los delitos sexuales y la sumisión química, el tipo de violencia cada vez más extendida, y ha enfatizado que es imprescindible actuar. Llevan desde el año 2018 creando protocolos, sobre todo en Madrid, que luego han replicado en Valencia. Los mejores que se han replicado son Valencia y Barcelona y Palma de Mallorca, porque es donde más agresiones de este tipo se están encontrando. El de Canarias, para mi gusto, se queda un poco flojo, cuando también en estas islas, y más por el turismo, hay muchos delitos sexuales que por desgracia no salen. En los últimos 5 años, 3.001 agresiones, cuando sabemos que es tan baja las denuncias, tan bajas, y aún así es una cifra muy alta, y 994 de ellas se sospecha, pero es solamente una sospecha, de que se hubiera podido cometer bajo la sumisión química. El resultado de los casos fue en el 72% positivo. Las violaciones han aumentado un 38,2% en los primeros 9 meses del 2022, si se comparan con el año del 2019 previo a la pandemia. Y como les recalco nuevamente, esto lo saqué del Ministerio del Interior. ¿Qué hacer en caso de sumisión química? El Servicio Canario de Salud dispone de un plan de actuación, pero les digo que el plan de actuación del Servicio Canario es bastante, vamos a decir, más suave, más leve que las 41 hojas que leí del Servicio de Madrid, que está mucho más extenso y más completo. Para mi gusto. Tampoco soy experta en protocolos, pero para mi gusto creo que estaban mucho más completos. El apartado específico de los casos de sumisión química tienen todo el protocolo para que puedan seguirlo en los hospitales a la hora de recoger las muestras, como muy bien lo decía la compañera Macarena, y siempre llamar inmediatamente al 112 en caso que la víctima tenga conciencia, porque si no tiene conciencia, ¿a quién va a llamar? O si no recuerda. Y poner en el conocimiento de las autoridades. La sumisión química tiene la particularidad que la sustancia usada, volvemos a lo mismo, ya lo dijimos, tiende a disminuir, anular la voluntad de la víctima y desaparece del organismo en muy pocas horas. De ahí la importancia que la víctima se le tomen y se le realicen las muestras adecuadas, porque era lo que decía la ministra, que se encontraron con que no habían unos protocolos correctos a la hora de recabar esas muestras y toda esta muestra para poder luego continuar con las denuncias y poder ejecutar quién lo había llevado a cabo. La guía de actuación me pareció importante poder colocarla en la presentación para ver de qué manera deberíamos actuar. En este caso a mí me importa bastante porque trabajo en los puntos violetas y pues entre más formadas y más información tengamos, pues mejor vamos a poder transmitírselo a las usuarias, a las jóvenes y a las mujeres, o a los pocos hombres que se acercan y a los pocos que les ocurren este tipo de violencias. La atención primaria, el paciente de posible sumisión, llamar al 112
Y sí que casi siempre se remarca la importancia de ir a los hospitales más que ir a las ambulatorios. Porque luego cuando dé el testimonio de los casos de los puntos violetas a varias de las usuarias, luego iban a los ambulatorios y se encontraban con que no cumplían el protocolo correcto y no tenían las suficientes herramientas para poder recabar toda esta información. Entonces, luego, entre que la víctima se deriva al hospital, si va, si quiere o no quiere, si se siente mal y prefiero irme a mi casa, pasan horas vitales, importantes en esa toma de muestras. Vale. Bajo la sospecha de violencia sexual, ¿qué debíamos hacer? Repito de nuevo, es algo que tiene el Ministerio de Justicia. Recordar haber sido víctima de una agresión sexual. Volvemos a lo mismo, no es fácil porque en muchos casos tenemos, si es por el alcohol o por otra droga, las lagunas mentales, pérdida de memoria en el caso de la burundanga. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Pues si tenemos la sensación que ha sucedido alguna cosa de naturaleza sexual, que se ha despertado desnuda o con la ropa desarreglada, haber encontrado fluidos como semen, preservativos, inexplicado, también tener sangrado o tener olores a lubricantes, que ahí no lo decía, pero esto por otros estudios que yo he hecho, pues sí que es bueno tenerlo en cuenta, porque en otra de las cosas que decían en los foros era que había que usar lubricantes para no crear desgarros. Esos son los tips que ellos se dan. El haber presentado lesiones, alteraciones en vía oral, anal, genital, físicas, muy importante. Haber presentado lesiones inexplicables, erosiones, equimosis, pero también encontrar magulladuras sin saber cómo en el cuerpo. Hacerse una exploración ante el espejo para saber fácil tirarse del cabello, si estamos perdiendo mucho cabello, si nos duele la cabeza, si nos sentimos mucho dolor de cuello, igual que los mordiscos, los arañazos, todo eso también pueden ser síntomas y lesiones que tenemos. Si se han despertado con un desconocido al lado en un lugar extraño inexplicado, no hace falta que sean un desconocido, cuando sabemos en muchas de las ocasiones los agresores son amigos, son la pareja, son familiares, son personas cercanas, en alto índice son mucho más que desconocidos. Sí, desconocidos hay, pero casi siempre son conocidos o una persona con la que ha tenido en algún momento alguna cercanía y ha cometido esa agresión. Y luego, si se ha encontrado en alguna situación extraña o comprometedora, si se ha encontrado en lugares que no conoce, y sobre todo, añadido a que pierde la memoria, a que ha tenido lagunas mentales, todo eso, cuando una menor o una mujer se encuentre así, lo ideal es decirle que vaya a un hospital, a hacerse un reconocimiento. Obviamente previamente si ha ido de fiesta, o aunque muchas veces no de fiesta, porque esto puede pasar, estar en su casa, porque lo vi en los foros, y como también esto va unido a la pornografía y a la cultura de la violación, el novio, la pareja, el marido, el amigo, el compañero de piso, el casero, que puede tener llave y puede entrar y encontrar y drogar a la mujer. Entonces, todo esto son cosas muy importantes a tener en cuenta. Nuestra autoexploración, de decir, no me encuentro bien, por si acaso voy al hospital. Luego, España tiene una legislación que han subrayado en el proyecto de ley de enjuiciamiento, como muy bien lo dijo la profesora Laura, con la ley del CSI, donde entró en vigor
el tema de la sumisión química y hacen hincapié en la cadena de custodia porque se pierden mucho las pruebas para poder atender a todos estos criterios científicos para poder conservar esas pruebas y poder realizar una correcta búsqueda y un enjuiciamiento. Ha hecho un llamamiento a todo, y aquí, porque resalté, porque nosotras que nos dedicamos un poco a esta labor, el insistir en la educación de valores, igualdad y respeto. Queremos que las mujeres dejen de sentir miedo y inseguridad, y que dejen de sentir vergüenza, esa culpa que siempre nos arrastramos las mujeres, porque si estábamos vestidas de una manera, por nuestra conducta, por todo lo de los mitos que ya les puse, pues tiene que ver con todo esto, que al final no terminemos denunciando, nos sintamos culpables, sintamos vergüenza y nos callemos y esto quede en silencio, como muchas tantas violencias que nos ocurre y que quedan silenciadas por cómo nos hacen sentir a las mujeres, porque luego de todo esto pues hay una revictimización, lo conocemos, y es difícil que nos crean, pero yo sí soy del pensamiento que deberíamos denunciar y no quedarnos callada y señalar a quien sea el papá, el hermano, el vecino, el novio, el extraño, el profesor, una figura de poder, el jefe, quien sea, que sí denunciemos, porque con nuestro silencio no creo tanto a la contribución, pero sí al mermar la visibilidad de todos este tipo de violencia. Y entre las herramientas que impulsó el Ministerio de Justicia, según lo que yo leí en la página, fueron 1.400 millones de euros, que me parece un poco exagerado, para el protocolo médico forense ante la violencia sexual y una guía pionera, que una de estas son estas que se han estado haciendo desde 2018, con la pauta para la toma y custodia de las muestras, y un kit, que es este kit que la ministra aludió a 2 kits, sobre la toma de vestigios biológicos a las víctimas que ya están en disposición de los profesionales, hasta donde leí, en los profesionales de Madrid, Barcelona y Valencia, y los iban a enviar a Islas Baleares. Y otros demuestran, otro para muestras de los análisis los análisis toxicológicos que estiman que estarán disponibles para final de año, querían para todas las comunidades. Luego los puntos violeta. ¿Por qué pongo los puntos violeta? Y esto no más que una idea mía, fue una idea de Ángela, de la Asociación Mercedes Machado. Una de las cosas en las que me desarrollo profesionalmente es en los puntos violeta, y me he encontrado desde que trabajo en ello muchos testimonios, sobre todo de mujeres, mujeres jóvenes, en las cuales han sido sometidas químicamente. En algunos casos no recuerdan si han sido violadas, en otros sí. Y fuimos testigas, la compañera Marta y yo, que está acá presente Marta, en la Noche en Blanco de este año, como a 2 menores, una mayor y otra menor de edad, las drogaron, las sometieron. A una de ellas, Marta la llevó a la Cruz Roja porque se encontraba bastante mal, aparte la niña sufría de epilepsia, y con la droga esta le hizo peor la reacción. Se le hizo un seguimiento al día siguiente, Marta le escribió y dijo que sí, que le habían dicho cuando le hicieron los exámenes, la doctora le dijo que había dado positivo en diazepam, y que sí, que tenía una mezcla importante en el cuerpo de drogas. Además, se lo notábamos, tenían las pupilas bastante dilatadas, no recordaban algunas cosas, vomitaron en el punto violeta. La otra niña, que era una menor, estaba en estado de risa, llanto, con las pupilas dilatadas, constantemente se quería ir, volvía, y un hombre se la iba a llevar, la volvimos a traer, en otro caso se fue de nuevo, y la compañera Marta, buscándola, la encontró
con 4 hombres, uno de ellos, ella estaba abrazada a él, que era lo que remarcaba antes con las drogas que crean como esa falsa excitación sexual, porque la menor decía que quería estar con él. Y Marta, con su buen trabajo, que es una gran profesional, logró crearle un discurso, llevársela, porque además se encontró con la resistencia de ellos, que no querían dejar marchar a la menor y no la conocían, no eran sus amigos, ni eran conocidos de ella, ni nada. Igual que la anterior, que se la quiso llevar, tampoco. A raíz de todo esto, yo he empezado a leer los comentarios de otras compañeras de Puntos Violetas en toda España, y tienen en algunos lugares como Islas Baleares, sí que han tenido casos de pinchazos, pero la víctima ha llegado consciente al punto violeta. No sabemos si es simplemente para aterrorizar, o la droga no hizo efecto, o simplemente los casos que encontré, las víctimas no perdieron la conciencia, y muchas de las compañeras relatan lo mismo que cuentan, que vienen a decir que las pinchan, se encuentran con muchas menores y adultas también, sobre todo entre la veintena, que ellas se sienten que las han drogado, que no han consumido tanto alcohol o tanta droga como para encontrarse en ese estado. Y bueno, quiero dejar espacio para las preguntas porque quedan 15 minutos. Muchísimas gracias. Hasta acá. Una mano levantada. Tienes ya una mano levantada, corazón. Vale, sí, Ana. Mira, la verdad es que se me han ocurrido muchísimas cosas, a ver si las sintetizo, ¿no? En el tema de protocolos, yo estuve hace poco en una reunión del Observatorio de Salud de las Mujeres del Ministerio de Sanidad, y decían que ante la epidemia de pinchazos que hubo en agosto, hubo un par de semanas de agosto donde fue la epidemia de pinchazos, en las que salieron en la prensa, las chicas les daba miedo salir a la calle, o las madres les decían no salgas, y se inhibían de salir de marcha y todo esto, ¿no? Entonces, dicen que en ese momento hubo una reunión de urgencia del observatorio con todas las comunidades autónomas, como para intentar reaccionar sacando una especie de protocolo de emergencia para este tema. ¿Les suena ese tema? Esta pregunta la hago sobre todo para Macarena, que es de Sanidad, y no sé si le ha llegado algo de esto. Esa es una cuestión. Yo en mi conocimiento borroso del sistema sanitario, pues pensaba que eso había llegado a muchos sitios, ¿no? Otra cosa que se me ocurre, que es que no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? En esta epidemia de pinchazos, muchos no fueron pinchazos de sumisión química, sino de machurringos que querían efectivamente controlar a las mujeres y meterlas en casa y atemorizarlas porque disfrutan ejerciendo el dominio, aunque no tuvieran violaciones o relaciones con las chicas, pero el mero hecho de sentirse dueños de la calle les hizo gracia, ¿no? Y se pusieron a pinchar. ¿Hay también alguna forma de verificar esta cuestión en los recursos sanitarios? Vale, y luego una última, que esta es para Linda, o sea, los datos que da el Ministerio de Justicia, tengamos en cuenta que son interesantes de analizar porque son las cosas que han llegado a denuncia, ¿vale? Pero los datos de las agresiones que se han producido, aunque sean estimaciones, salen de la macroencuesta, porque no nos olvidemos nunca de que el 90% de las cifras que salen de la macroencuesta no llegan ni a denuncia, y del 10% que llega, no llega a término, el procedimiento judicial o a condena, ni el 5% del total de aquel 100%. ¿Vale? Entonces, que lo tengamos en cuenta también. Nada más, muchas gracias.
Bueno, yo responderte que lo único que tengo conocimiento yo son los protocolos de actuación que tiene el gobierno de Canarias, que comentó Linda, es un protocolo muy escaso. Es verdad que a los sanitarios nos hace falta también curso y formación con respecto a esto. Y es también que realmente sobre la sumisión química tampoco hay muchos estudios. Y que realmente hace falta trabajar más en este campo para que se informe tanto a la sociedad como que se enseñe a los niños en los institutos también para que cambien su concepto sobre la mujer. Y no se llega tampoco a realizar la sumisión química para tener relaciones con las mujeres. Yo creo que hay que potenciar sobre todo la educación a los niños en los colegios y en los institutos. Y ahí también educar al profesional sanitario. Yo por lo menos no tenía en cuenta que era tan grande la cantidad de agresiones que había. Y la verdad que lo desconocía. Y el protocolo del gobierno de Canarias, la verdad que da risa con respecto a otros protocolos que existen en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana y por ejemplo, en Sudamérica el protocolo es más amplio que aquí, que en España. Ay, perdón, y quería añadir una cosa, porque se me acaba de ocurrir al oírte, que es que en la ley también, además de preverse lo que de preverse pues la mayor penalización cuando hay un factor de sumisión química y todo esto, la ley también, una de las garantías que presenta como novedad es la obligación del hospital, de la institución sanitaria, de guardar las muestras de la víctima, aunque la víctima no vaya a presentar denuncia, y de guardársela por varios años por si acaso la víctima cambia de opinión y la quiere presentar a los varios años, ¿no? Lo que he leído yo también con respecto a esto es que a los centros sanitarios van las personas con muchos síntomas de tener una sumisión química, pero ¿qué pasa? Que en los análisis después no se demuestra nada. Y al no demostrarse nada, pues si no hay pruebas no hay delito y eso queda impune en la justicia. Incluso en violaciones, si se utiliza el condón y no hay resto de fluidos ni huellas, pues también es súper difícil de demostrar la violación. Y si encima pues ya no se ven heridas, no se ven desgarros, no se ve nada, pues es como si no se hubiera producido nada. Así que esto es un campo que hay que estudiar, que hay que profundizar, que hay que educar tanto a los sanitarios como a la población. Y aumentar los protocolos, porque muchas veces creo que los propios médicos desconocen cómo es esto y le prestan poca atención a las usuarias que van con síntomas de sumisión química. Por lo demás, no sé más que añadir. Genial. Yo también quería decir, bueno, que lo ha comentado ya Ana, que a medida que estaba hablando Linda, pues que este método de sumisión química, al final de drogar a alguien que tiene varias finalidades, es un método con varios mensajes a la vez. Lo primero es drogar, aprovecharse de alguien, hacer lo que se quiera, además ahora con el auge de hacerlo en grupo, porque, bueno, pues esas manadas, ¿no? Que además ya no vale solo hacerlo, sino compartirlo, porque es donde se demuestra esa hombría, esa masculinidad, el juego, porque además para ellos son un juego, no ven que hay una persona detrás, no ven los daños que hacen, los traumas que pueden crear en todo, en las relaciones personales, en la hora de desarrollarse como persona, en todo eso no, porque no nos ven como iguales todavía, entonces para ellos es un juego. Y aparte de eso, para drogar y aprovecharse de esa situación de forma sexual, también es para meter ese terror y miedo que desde la perspectiva feminista y desde los movimientos feministas estamos diciendo que vamos sin miedo, que ya no tenemos miedo a hablar, no tenemos miedo a ir por la calle, y es otra forma de crear ese terror, ese miedo. De ocupar los espacios y decir, aquí molestáis, y si yo quiero tú no andas por la calle, y si yo quiero tú no. Entonces, o sea, que veo que es mucho más allá del simple hecho de hacer esa sumisión química o de drogar a alguien por aprovecharse, que es el dominar, como decía Ana, esa forma bueno, pues de contrarrestar que nosotras seamos iguales, seamos respetadas, y me parece que es lo más triste de todo, que ya no sea solo esa finalidad porque es que ya no es ni lo sexual, no es lo sexual, o sea, no es
el último cometido o la finalidad de ese acto. Es que es el poder y el dominar. El mensaje subliminal que nos dejan, ¿no? Como nosotras decimos desde el feminismo, la calle y las fiestas también son nuestras. O al llegar a casa, quiero estar viva, no ser valiente. O sea, al final hay un mensaje subliminal de el territorio es de nosotros. Y las que entren acá es bajo nuestro permiso y nuestras reglas. O se dejan violar o se dejan violentar o vean lo que les vamos a hacer y le estamos haciendo. O sea, yo un poco entraba y por eso decía en la introducción que acá no ha llegado al nivel de Colombia, que hay unos protocolos, como decía muy bien Macarena, muy grandes, porque esto lleva en Colombia, es una problemática que lleva muchísimos años, que ya hay organizaciones criminales donde utilizan, el índice para la violencia sexual es más bajo. Lo que se utiliza es para la extracción de órganos y para el robo. Entonces, acá España todavía no ha llegado así, acá, pero quizás, y esto es algo que pienso yo, a cómo va España a nivel de empobrecimiento, puede que llegue. Nunca se sabe. ¿Quién iba a pensar que España tendría las tasas de mujeres nacionales que tiene a día de hoy prostituidas y tratadas? Yo jamás me lo imaginé, ni me imaginé de cuando he vivido en otros países europeos, al igual que en este, ver las cosas que he visto tristemente en mi país. Entonces, no se sabe a qué va a llegar esto, porque como muy bien lo dice Macarena, no, es que es tan difícil, o sea, por ejemplo, en el tema de la burundanga, es muy difícil, porque si se pierde, ¿cómo denunciamos? ¿Cómo sabemos? Por eso, cuando me encontré en el protocolo de Madrid, la autoexploración es muy importante. Y yo, por ejemplo, es algo que quiero implementar en los puntos violeta, que nos autoexploremos. Cuando sintamos que algo no pasó bien después de una fiesta, después, no solo una fiesta, lo que sea, o que usted se quedó dormida. Sabemos nosotras, estamos dormidas, y una de las fantasías que instaura el porno es la violación de la novia dormida, o de la hermana dormida, o de la mamá dormida. Que mientras dormidas sentimos que nos están haciendo cosas, pero drogadas no. Drogadas no sentimos que nos han violado. Dormidas sí. Entonces, y esto al igual, llevarlo al terreno de las mujeres discapacitadas, todavía son más vulnerables las mujeres discapacitadas. Aún, o sea, aún más son más vulnerables porque cualquier tipo de discapacidad, ¿cómo se van a defender? ¿Qué van a decir? Si ya lo dicen de las mujeres que no lo somos, que aluden a lo que yo puse ahí como mitos patriarcales. Si vamos vestidas, cuántas parejas hemos tenido, si hemos coqueteado, si tomamos alcohol, si nos hemos nosotras mismas querido drogar. ¿Qué pasa en la realidad de las mujeres discapacitadas? Aún es más triste si nuestra realidad de unas mujeres con todos nuestros sentidos y toda nuestra capacidad, que no tenemos las suficientes herramientas para podernos defender. Porque es que ¿cómo nos defendemos? Me acuerdo lo que un día me dijo la profe Laura, por eso yo no salgo. Yo me niego a dejar de salir si me encanta salir. O sea, es que es como seguirle cediendo nuestros territorios. Que también creo que ya vamos por el 51,9% que somos de mujeres en el mundo. Qué triste. Que también hasta para divertirnos, ya vamos ahora así. Yo voy así. Ahora en carnavales o en fiestas ya voy con un vaso que va tapado, que me he comprado especial, de los que llevo cuando voy a entrenar, y así. Y mirando para todos lados, y es como, y teniendo que volver a hacer, a mi sistema patriarcal, amigos, hermanos, por favor me cuidan, porque qué triste, porque ya ni otras amigas, o sea, sí, pues nosotras nos cuidamos y lo sabemos, y Marta, ¿dónde fue para mí, es el mayor momento de sororidad que yo he vivido? Fue esa noche en blanco, cuando la policía no nos quiso hacer caso, no quiso coger a la menor, no quiso hacer nada. Estaban uno, por ejemplo, coqueteando con otra menor, porque ella era menor y se le notaba, y él era mayor, y no, estamos aquí para las peleas y los robos. Y había menores, una menor que Marta vio y la cogió, que estaba botada, no sé si Marta se acuerda, que estaba la niña que estaba vomitando en el suelo frente a la carpa y fue Marta quien fue por la menor. Ellos no fueron ni estaban ahí cerca. En el baño yo lo que escuchaba era el grito unísono de todos: esta noche
follamos, esta noche empotramos, pero con tal seguridad de sí o sí. O sea, lo hacemos por las buenas o por las malas. Linda, a ver, las leyes suelen ir por detrás de los hechos o de los fenómenos, pero van muy por delante de lo que las diferentes áreas deben de conocer o deben de aplicar. Como ustedes saben, el delito de violencia de género es público, por lo cual si una mujer llega a un hospital con síntomas de haber sido víctima de maltrato, hay obligación de comunicarlo. La ley esta nueva del CSI pretende equiparar a las víctimas de violencia sexual a las víctimas de violencia de género en ese sentido. Pero hoy por hoy es imposible poder tomarle una muestra a ninguna mujer si ella no consiente en que se la tomen. Por lo tanto, las mujeres y los hombres sanitarios en ese sentido están atados, porque no pueden, aunque quieran. Por otro lado, con respecto a las mujeres con discapacidad, que es también el tema que nos ocupa, no tanto en estas conferencias generales, sino nos ocuparán más en los talleres más personales, tener en cuenta, y veremos en la próxima sesión con la psicóloga especialista en abuso sexual antes y agresión sexual ahora a mujeres con discapacidad, que la sumisión química, aunque no salgan como yo, que lo digo un poquito de broma, aunque no salgan como yo, están sufriendo la sumisión química, la han sufrido de toda la vida. Lo que pasa es que ahora se está visualizando por parte de las personas que las cuidan, de sus cuidadores, por lo cual es totalmente imposible que una chica con discapacidad sea creída porque no ha ido a ningún sitio. Por lo cual, a ver cómo abordamos desde las leyes. Pues sí, el papel lo aguanta todo, pero a ver cómo abordamos una persona dependiente totalmente de su cuidador, su cuidadora, su cuidador especialmente, que sospeche que ha sido víctima de la sumisión química. A ver cómo se atreve a decirlo cuando depende de esa persona. Y por supuesto, en el caso de que la discapacidad sea psíquica o intelectual, pues mucho más difícil lo ponemos porque no le van a creer nada. Entonces, mucho queda porque se tome en serio la violencia sexual. Yo llevo dando la vara con esto toda la vida. Ahora pues por fin se habla de violencia sexual. A ver cuántos miles de años habrá que esperar para que se la equipare a la violencia sexual con la violencia de género, por lo menos como delito público, donde puedan actuar tanto la policía como el personal docente, sanitario, forense, etcétera. Entonces, pues nada, decirle a Macarena que sí, que en uno de los artículos esta ley pues dice que hay que formar a todo el personal sanitario específicamente en violencia sexual y tipos de violencias sexuales. Por supuesto, teniendo en cuenta un montón de interseccionalidades, incluida la discapacidad. Pues vamos a ver qué pasa y a ver si se convierte mi ilusión en delito público, la violencia sexual en delito totalmente público, ¿no? Sabemos que de momento solo se puede actuar de oficio cuando la víctima es menor o discapacitada, pero en el caso de discapacitada no he visto yo que se actúe de oficio, sino cuando la cosa es ya escandalosa. No, lo siguiente. Pues nada, yo darles las gracias a las ponentes, a Marta y a las compañeras y amigas que han estado, poquitas, pero claro, estamos en Navidades. Queda grabada, por cierto, y esperemos que esto pues se difunda y sobre todo, pues yo no quiero que nadie fabrique burundanga en su casa, pero sí que seamos conscientes de que lo puede hacer cualquiera. Oye, y un aplauso así por la foto para la ponente, por favor. Yo hago la captura de pantalla, ¿vale? A ustedes. A las ponentes. Ahí está, captura de pantalla, ya está.
Ay, saliste tú la primera. Bueno, te dejo con los aplausos. Nada, nos vamos despidiendo entonces. Pues sí. La próxima sesión entonces será la experiencia de una psicóloga experta en atender a mujeres con discapacidad víctimas de violencia sexual. De Mujeres para la Salud, si Dios quiere y podemos contar con ella, de la Asociación Mujeres para la Salud. Esto ha sido un Que preámbulo. algunas conocen ya y saben que Mujeres para la Salud pues tienen una experiencia imposible de cuantificar en atención a violencias sexuales de todo tipo. Pues sí, lo veremos en enero. Aunque ahora están las pobres arrinconadas, pero bueno, siguen trabajando en la medida en que pueden. Y esta charla de hoy ha dejado abierta esa temática. Bueno, a pasar felices fiestas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, felices fiestas. Muchas gracias, me ha Feliz encantado. año, besitos para todas. Adiós. Chao. Adiós. Chao.